Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, con toda la historia del fallecimiento del Papa Francisco, pues se ha originado un gran revuelo con su sucesión y el nuevo Papa que se va a nombrar. Se han comentado muchísimas cosas y bueno, pues yo quisiera comentar mi propia opinión y dar algunos datos interesantes al respecto de la forma y del fondo de esta sucesión. Nuestros hermanos católicos, a los cuales aprecio mucho, pues presumen mucho de ser la iglesia que organizó Jesucristo en el meridiano de los tiempos y que es la misma organización y la misma iglesia que existe hoy en día, la que existía en el siglo I. Bueno, yo permito discrepar de esto. De hecho, creo que no se pasa la prueba de la historia y de la Biblia, la sucesión de los líderes de la Iglesia Católica, de los papas o de los obispos de Roma, porque papa hasta el siglo XI no aparece ese concepto, eran obispos de Roma. Y bueno, pues voy a hacer un pequeño análisis, voy a hacer mi aportación, como me gusta muchísimo, ya lo saben que me gusta mucho la historia, pues he querido hacer un pequeño análisis de historia y de Biblia al respecto. Eh, la Iglesia Católica se organiza tal como estaba, lo podemos ver en el siglo I, en el Nuevo Testamento, podemos encontrar en el Nuevo Testamento el mismo modelo que hoy se realiza, ese cónclave que se realiza hoy en día, que vamos a ver en los próximos días. Es el mismo que se realizaba en el Nuevo Testamento, pues vamos a intentar analizar esto un poquito y vamos a ver si es realmente lo mismo. No pretendo atacar en ningún momento la fe de la Iglesia Católica, solo intento crear un espacio de reflexión, de análisis, ¿no? Igual que hice con la primacía de Pedro, la primacía de Roma, que creo que quedó muy claro que Pedro sí tenía una primacía, pero no era superior a los demás apóstoles, ni era exclusivo el único que tenía las llaves, sino que todos eran iguales y él era el principal entre iguales. Creo que lo demostré de forma incuestionable en mis vídeos y también sobre la primacía de Roma igual. Históricamente no se sostiene que nunca Roma fuera una sede que tuviera primacía sobre los demás patriarcados o sobre los demás obispados de la antigua organización cristiana desde la época de Constantino hasta nuestros días. Entonces, en base a este mismo sentimiento, pues voy a presentar estos argumentos de la misma manera, analizando los dos puntos, tanto la historia por un lado como la Biblia por otro. Es la forma en que nosotros podemos analizar estas cosas. Teniendo pues en cuenta estos dos aspectos, el histórico y el bíblico, vamos a hacer un breve análisis. Después de esto, como añadido, pues les comentaré la forma de la sucesión en la presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cómo se hace la sucesión en nuestra Iglesia, puesto que testificamos de la restauración del Evangelio, pues también tenemos nuestra forma y lo explicaré al final, simplemente como un comentario adicional. Bien, vamos a ver exactamente cómo funciona. Sabemos que hoy en día el cónclave que se realiza en el Vaticano se reúnen los cardenales menores de 80 años que tienen derecho a voto y la elección del nuevo Papa se realiza por votación. Cuando se consiguen 2/3 a favor de un candidato, pues este es elegido y proclamado como el siguiente Papa. Pero vamos a ver si la Biblia, precisamente, y la historia nos aclara estas cosas, si es exactamente igual o no es exactamente igual. Si vamos a la Biblia, en el siglo I, vamos a ver que la elección la hacían los apóstoles. Los apóstoles los eligió Jesucristo, los primeros 12 originales, y cuando falta uno, que es Judas en este caso, es elegido por el resto de los apóstoles bajo oración y bajo la guía del Espíritu Santo. Y esto lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 1, versículos 24 al 26. Después de hablar Pedro algunas palabras, dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has escogido, porque tenían dos candidatos, ¿no? Para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar.
Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí la palabra suerte puede sonar un poco a azar, a juego, o a... No, si vamos al griego, lo he estado mirando, significa que fue parte de los 11 apóstoles. Es decir, cuando dice se echaron suerte, es que por inspiración del Espíritu Santo, Matías formó parte, esa suerte, la palabra original es parte, formó parte del grupo de los 12 apóstoles. Por lo tanto, vemos que reunidos los 11 apóstoles oraron y con la inspiración del Espíritu Santo, orando al Señor, les dijo que de los dos candidatos que tenían, Matías tenía que ser el nuevo apóstol. Lo vemos también luego, posteriormente, con en Hechos 13, 2 y 3, la elección de Pablo y Bernabé también como apóstoles del Señor. Leemos en Hechos 13, 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y sabemos que a partir de ahí se denominan a sí mismos apóstoles, aunque aquí no lo menciona. Luego ya Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? Y aquí vemos que es el Espíritu Santo el que le dice al resto de los apóstoles que ellos debían de ocupar otras vacantes, porque había ya muerto Santiago, habían muerto otros apóstoles, y tanto Pablo como Bernabé ocupan ese puesto vacante en el apostolado por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que guía. Por lo tanto, vemos que el modelo histórico y bíblico es reunión de apóstoles, oración, ayuno y la guía del Espíritu Santo que dice lo que hay que hacer, que escoge a las personas, porque esto no es un llamamiento humano, esto es un llamamiento divino. Y ahora vamos a ver algunos puntos interesantes que nos da la historia al respecto de esa supuesta sucesión apostólica. Primero, que no hay apóstoles, porque después de Juan no aparecía ningún apóstol más, aparecen solamente obispos, y sería una sucesión de obispos, no sucesión apostólica. Ese es otro tema. Pero vamos a ver, de nuevo vamos a mi libro que utilizo siempre, La historia medieval, Editorial Areces, Universidad Española de Educación a Distancia, y estos son los autores, pueden comprobar su currículum, su historia, su imparcialidad. No son protestantes, no son católicos, son profesores de universidad independientes, por lo tanto su opinión es mucho más válida que la de cualquier otra persona. En la página 70 vamos a ver algunas características de la sucesión, de la elección de los obispos de Roma o de los papas durante toda la historia, sobre todo esto que es la Edad Media, que es la que habla este libro. La página 70 podemos leer: debido al creciente poder que van adquiriendo los obispos, los reyes bárbaros y los emperadores controlaron su elección, ya que en la práctica se habían convertido en funcionarios reales, de igual rango a los comes o condes. Y tal como sucedía con estos, era fundamental conservar su fidelidad. En algunas ocasiones y en algunos lugares se formaron verdaderas familias episcopales, y el cargo se transmitía de padres a hijos. Por lo tanto, vemos que desde abajo, desde los párrocos, desde los obispos hasta el papado, el control por parte del poder político es algo directo y concreto. Por lo tanto, ni vemos inspiración del Espíritu Santo ni vemos mano divina por ningún lado. Seguimos en la página 72. Dice: ahora la Iglesia, convertida en religión oficial, no tolera que nadie discuta o compartiera sus privilegios. Pero la Iglesia pagará caro el disfrute de los mismos, ya que siempre necesitará la protección del poder civil. Los emperadores bizantinos y los reyes bárbaros se la otorgarán a cambio de inmiscuirse en sus asuntos, empezando por la elección de los altos cargos y acabando por participar e imponer su opinión en los temas puramente teológicos, tal como hizo Justiniano. Por lo tanto, de aquí nuevo vemos que siglo tras siglo el control político es total. Si vamos a la página 73, en los primeros siglos la elección de los obispos solía realizarse por el pueblo y el clero, y en ella entraban en juego numerosas cuestiones de índole política y económica, además, claro está, de los factores religiosos. Por este motivo, muchas elecciones se celebraban en medio de grandes desórdenes, por lo que pronto intervino en ellas la autoridad civil. Los patriarcas de Constantinopla eran elegidos casi siempre por el emperador,
mientras que los papas de Roma se elegían en medio de grandes presiones y antes de ser consagrados debían obtener la aprobación del emperador bizantino, a cambio de la cual le pagaban una tasa que fue ya abolida en el año 680. Por lo tanto, aquí vemos de nuevo dos datos importantes, que en los primeros años la elección de obispos y de papas se hacía por aclamación entre el pueblo y los sacerdotes, pero tenía que ser luego aprobado por el emperador, si no, no tenía validez. Por lo tanto, ni apóstoles ni inspiración del Espíritu Santo vemos por ningún lado. Y más aún, siglos y siglos de cambios, de diferentes formas de hacerlo, de control político, y solamente para no leer, podría estar leyendo aquí una hora, pero para leer en el mismo libro, la página 203, todo esto lo tengo documentado. Un ejemplo, el nuevo emperador, Enrique III, en el año 1039, siguió las huellas de su padre, apoyando a la pequeña nobleza e interviniendo activamente en las elecciones papales, logrando colocar a 3 alemanes al frente de la Iglesia, aun cuando no podemos afirmar que el emperador nombraba y destituía papas y obispos a su antojo, a todos los cuales les exigía un juramento de fidelidad. No era contrario a las ideas de la Reforma, que cada vez se hacían oír con mayor insistencia. Por lo tanto, vemos que emperadores controlaban, ponían y quitaban papas y destituían. Por lo tanto, no vemos ni la decisión ni la unión de apóstoles, que no existían, ni la inspiración del Espíritu Santo por ningún lado. Ni siquiera vemos cónclaves hasta ahora. Ahora vamos a ver un poquito esto, cómo se tiene que ver y cómo se relaciona con la historia que estamos viendo. Ya hemos visto un poquito lo que es el libro de historia. Ahora le pregunté a la inteligencia artificial, también le pregunté al respecto, ¿no? Qué cambios habían habido, cómo se realizaban estos cónclaves. Entonces me fue dando una serie de instrucciones, me creó una serie de cuadros y una serie de indicaciones que les voy a comentar ahora. Primero le pregunté sobre la historia de la elección de los papas, si había sido siempre igual o había habido algunos cambios. Y me da una línea cronológica de cómo se habían realizado estos. Y esta línea cronológica me dice diferentes fechas, diferentes formas de elegir al obispo de Roma. Siglo I al III, elección comunitaria. El Papa era elegido por consenso entre el clero y los fieles, justo lo que acabamos de leer en el libro de historia. Siglo IV y V, participación del clero y del pueblo. Aún influye mucho el pueblo en la elección. Siglo VI, intervención imperial. El emperador de Oriente debía aprobar la elección, justo lo que acabamos de leer. Siglos VIII y IX, mayor control de nobles y reyes. La nobleza influía fuertemente en la elección, como acabamos de leer. A partir del 1059, el decreto de Nicolás II, en el que solo los cardenales pueden elegir al Papa, y aquí empieza lo que es el cónclave, que ahora lo explicaremos un poquito más en detalle. Pero no es hasta el siglo XI que empieza a verse un poco la fórmula actual. Luego, en los siglos XII y XIII, nace el cónclave. Se establece el encierro de cardenales hasta la elección y las reglas de los 2/3 de votación. Siglos XIV y XV, crisis y cismas, gran cisma de Occidente con varios papas al mismo tiempo. Eso sería otro tema para analizar, pero la inteligencia artificial ya me lo está diciendo. Luego el 16 al 18, época de reforma, se mantiene el cónclave, pero con presiones de monarquías católicas. En el siglo XIX ya termina la influencia secular y el proceso queda bajo el control exclusivo de la Iglesia. Y a partir del siglo XX se moderniza el cónclave, se elimina el veto monárquico, se fija un máximo de cardenales electores menores de 80 años. Y actualmente se hace en la Capilla Sixtina 2/3 de los votos y reformas menores. Con lo cual vemos ya que este cuadrito me lo sacó la inteligencia artificial y como mínimo hemos visto 10 formas diferentes, desde Pedro, que se supone que elige a Lino, que ya se me ha olvidado decirlo antes, ¿no? Pero el primer supuesto papa, la primera sucesión, viene por parte de Pedro, que él por su cuenta y riesgo, sin contar con los apóstoles, nombra a Lino, Lino nombra
a Cleto, Cleto a no sé qué, a Clemente y así sucesivamente, algo que no está. Luego a partir de ahí ya es el clero con la elección comunitaria y demás, lo que hemos visto un poquito, aquí tiene resumido. Por lo tanto, vemos 10 formas diferentes y opuestas a las que vemos en los libros de los Hechos en el Nuevo Testamento, sobre todo los Hechos que hemos leído. No tienen nada que ver con la sucesión apostólica que leemos en el libro de los Hechos después de la muerte de Judas. Por lo tanto, eso es un dato muy importante. Lo siguiente, que es importante también, es que yo, como este libro lo he estudiado y lo aprobé, de hecho, es una de las pocas materias que aprobé, porque ya luego se me ha ido acumulando y atrasando el tema, pero estos temas los estudié y los aprobé, los tengo aprobados. Recordaba que había habido también muchas intervenciones militares en la elección de papas, que muchos papas habían autonombrado a sí mismos, no en cónclaves ni en elecciones, sino por el poder de las armas. Es decir, habían llevado un ejército a Roma y se habían autoproclamado papas por el poder del ejército. Y le pregunté a la inteligencia artificial, y aquí tenemos 8 o 9 intervenciones de ejércitos para nombramiento de papa. Por ejemplo, Esteban II en el año 752 fue protegido por Pipino el Breve, que saben es el padre de Carlomagno. León III en el 795 fue restituido a su cargo por Carlomagno, con el ejército imperial. Juan XII, 955, apoyado por Otón I, otro rey franco. Benedicto IX, este fue 3 veces papa, fue nombrado papa con 12 años, vendió luego también su papado a su padrino, creo que recordar, por 1500 talentos de oro, y luego volvió con un ejército, cuando se cansó de estar sin papado, volvió con un ejército y recuperó el papado. Fue papa 3 veces. Por lo tanto, aquí ni cónclaves, ni Espíritu Santo, ni nada. Clemente II, 1046, nombrado por Enrique III. El rey lo puso a Clemente VII, sostenido en Aviñón durante el cisma. Este sería un antipapa, pero bueno, ahí vemos un lío. También lo de Aviñón tendríamos que verlo, que fueron 70 años de cisma y habría que verlo en otro capítulo. Julio II, 1503, usó ejércitos para recuperar territorios papales. Alejandro VI, mi paisano, el valenciano de la familia de los Borgia, 1492, tuvo apoyo militar para conseguir el papado. Y León X, 1513, apoyo militar por la familia de los Médicis. Por lo tanto, vemos que hay como 8 o 10 papas que con intervención de ejércitos se nombraron o se pusieron o se consagraron como obispos de Roma o papas de la cristiandad católica. Todo eso, lógicamente, tiene que ver con el modelo bíblico, que no se parece en nada ni tiene ningún sentido. Luego llegamos al otro punto interesante, que es cuándo nacen los cónclaves. Estamos hablando del cónclave y tal, muy bonito, pero sabe que el cónclave no fue una revelación de Dios, ni inspiración del Espíritu Santo, ni lo puso la Iglesia, ni lo inventó la Iglesia. El cónclave, esto es un artículo que, a partir de este artículo que lo vi, de historia de National Geographic, me llamó la atención y me lo guardé para comentarlo, porque este es el primer cónclave. Se lo voy a contar brevemente. Dice, es el cónclave, bueno, la reunión, porque el cónclave fue el final, la reunión más larga de la historia para la elección de un papa. Cuando murió el papa, se reunieron y estuvieron casi 3 años intentando nombrar el nuevo papa. Pero dice, entre 1268 y 1271 tuvo lugar en Viterbo la reunión más larga e intensa de toda la historia, que terminó con 3 muertos y un palacio parcialmente desmontado. Básicamente, se lo resumo. La ciudad de Viterbo está cerca de Roma y se reunieron cuando murió Clemente IV y habían dos grupos, y no se ponían de acuerdo, votaban, nunca se ponían de acuerdo. Después de casi 3 años, como la ciudad de Viterbo era el quien tenía que darle alojamiento y manutención, pues los propios habitantes de Viterbo se vieron muy angustiados porque era ya muchísimo tiempo, mucho gasto, mucho dinero,
Y entonces lo que hicieron fue reducirle las raciones y encerrarlos. El gobernador de Viterbo fue el que inventó el cónclave. El cónclave significa con llave. Es decir, los encerró en el palacio, les encerró con llave y les redujo las raciones. Y como seguían sin ponerse de acuerdo, les fue reduciendo las raciones y les fue levantando hasta el techo del palacio para que tuvieran lluvia, frío y hambre. De hecho, 3 de los cardenales murieron antes de que se pusieran de acuerdo en nombrar a un tercero que no era de ninguno de los dos grupos, pero que, según la historia, pues aplacó un poco las diferencias, y después de casi 3 años de estar a pan y agua, de quitarles el tejado para que estuvieran pasando frío y penurias, pues se pusieron de acuerdo y eligieron. Y a partir de ahí se puso el cónclave, es decir, a partir de ahí se puso la costumbre. El siguiente papa, el que fue nombrado, es el que puso la costumbre de encerrar a los cardenales y no dejarlos salir hasta que se pusieran de acuerdo, para evitar otro caso Viterbo, que casi 3 años y 3 muertos por medio terminó con esto. Esto es la historia interesante y maravillosa que podemos ver y que no sabemos muchas veces, ¿no? Y luego finalmente pues le pedí también que me diera alguna, si siempre había sido igual el cónclave, y bueno, no lo voy a decir para no alargarme, pero estas son varias diferencias entre los cónclaves medievales y los cónclaves actuales, ¿no? Han cambiado muchas cosas. Antes eran diferentes, no tenían el mismo número, no se hacían en el mismo sitio, no se aislaban de la misma manera, no tenían las mismas reglas, no tenían el mismo secreto y no se hacía de la misma manera, pero no lo voy a hablar mucho más. Yo creo que con esto queda muy claro 3 cosas: que han habido muchísimos cambios a través de la historia en la forma de elegir al Papa o al obispo de Roma, que los políticos, los reyes y los gobernantes han influido completamente, han puesto y han quitado desde párrocos hasta obispos, hasta papas, y que muchos de ellos han entrado por la fuerza de ejércitos, y por lo tanto no tiene nada que ver con la elección de los 11 apóstoles bajo ayuno y oración y con la guía del Espíritu Santo, escogiendo el sucesor del apóstol que había fallecido anteriormente. Por lo tanto, creo que está muy claro que la historia no avala la sucesión papal de nuestros hermanos católicos, y que realmente no pueden afirmar que es la misma iglesia ahora que la iglesia que era en el siglo I. Bueno, a veces se pone la excusa de la revelación progresiva. Es verdad que a veces el Señor no nos dice todas las cosas de golpes, nos lo va diciendo poco a poco, pero lo que no puede haber son contradicciones. Pueden haber matizaciones, mejoras, actualizaciones, pero siempre manteniendo las raíces, como un árbol que va creciendo y puede echar ramas por una forma u otra, pero el tronco y las raíces son las mismas. Lo que no puede ser un árbol un día un cerezo, mañana un manzano y pasado un peral. No tiene que ver, ya que hemos visto 10 cambios completamente de la forma de elegir el sucesor del supuesto primer papa, y luego las intervenciones de ejércitos, intervenciones políticas e intervenciones humanas. Vemos que la decisión de nombrar un nuevo sucesor no aparece para nada la voluntad divina, sino la voluntad humana y los intereses políticos y los intereses que no son para nada religiosos. Y luego, para terminar, un poco la Biblia, que nos dice la Biblia, como hemos visto antes. En Hechos 15, por ejemplo, vamos a ver cómo, aparte de la elección de Matías y de la elección de Pablo y Bernabé como apóstoles, vamos a seguir viendo algunos ejemplos más de cómo los apóstoles se reunían para tomar decisiones. Por ejemplo, en el llamado Concilio de Jerusalén, que leemos en Hechos 15, vemos ahí cómo ante la disyuntiva de los judaizantes, que querían que los cristianos se circuncidaran y que guardaran la ley, se reúnen todos los apóstoles con los ancianos en Jerusalén. ¿Y cuál es la decisión? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo sería este supuesto concilio cónclave? Pues en el versículo 28, para no hacerlo más largo, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es decir, Santiago, que está aquí tomando la palabra, dice: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo tomar esta decisión. Es decir, todos por unanimidad
bajo la guía del Espíritu Santo, sintieron la voluntad del Señor y fueron lo que marcó la ley a partir de ese momento, las normas de la Iglesia a partir de ese momento con respecto a los judaizantes. Por lo tanto, vemos que es los apóstoles reunidos en oración y con la guía del Espíritu Santo, todos de acuerdo en unanimidad, sin votar, sin buscar mayorías, sin 1/3, 2/3, 3/3, no. El Espíritu Santo influye y dice las cosas que hay que hacer. Por ejemplo, en Hechos 1:14 también podemos leer: todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto justo antes de la elección de Matías. Todos estaban unánimes en oración y el Espíritu Santo reveló quién tenía que ser el nuevo apóstol, en este caso Matías. O luego, un poco después, en Pentecostés, en el capítulo 4, 31 y 32, dice: cuando hubieron orado, en el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la multitud de los que habían creído era una de corazón y un alma. Ahí vemos la unidad por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es revelarnos la voluntad del Señor. Nos toca el corazón, nos toca la mente y nos dice las cosas que el Señor quiere que hagamos. Por lo tanto, esa unanimidad es la que da el Espíritu Santo. Llegar a ser uno en corazón y alma. Hoy en día también ha salido mucho a relucir una frase muy famosa del anterior Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que decía esto: no creemos que el Espíritu Santo elija al Papa. Él no toma el control como si los cardenales fueran poseídos. En cambio, les deja libertad y su guía puede ser aceptada o resistida. Esto no me lo invento yo, son palabras de Ratzinger, lo he visto en varios vídeos que han comentado esto. Y bueno, por supuesto que el Espíritu Santo no toma el control de las personas ni los maneja como títeres o como robots. Pero tampoco el Espíritu Santo, si actúa de verdad, deja lugar a la duda o deja lugar a la votación siquiera. Porque el Espíritu Santo dice las cosas a aquellas personas que quieren escuchar, a aquellas personas que siguen la voluntad del Señor. Y en este caso, los apóstoles escucharon la voz del Espíritu y supieron lo que tenían que hacer. Como dice Santiago, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu. Estaban unidos en unanimidad y sintieron el Espíritu llegó a sus corazones. O el Espíritu le dice: apártame a Saulo y a Bernabé. Es decir, el Espíritu actúa, no nos controla, pero nos dice las cosas. Y nos la dice a todos, por lo tanto hay unanimidad. No hay nadie que discrepe, porque el Espíritu Santo es un consolador y un revelador. Y el Espíritu Santo es el que dice: esto hay que hacerlo, y las personas lo sienten y lo hacen. Y están todos de acuerdo, porque no es la voluntad humana, ni la influencia política, ni la fuerza de un ejército. Es la voluntad del Señor a través del Espíritu Santo. Y entonces no hay dudas, ni hay discrepancias, ni hay control, simplemente hay revelación. Hay voluntad del Señor y las personas humildes y con la autoridad de Dios aceptan esa voluntad del Señor. Por lo tanto, esto sería, creo yo, muy claro la diferencia entre el modelo divino y el modelo humano. El modelo divino es apóstoles elegidos por el Señor, nombrando bajo la guía del Espíritu Santo mediante ayuno y oración nuevos apóstoles que sustituyan a los que han desaparecido. Todo lo demás que hemos visto, aclamación popular, ejércitos políticos, votaciones, intereses de uno y de otro, es voluntad humana. No vemos por ningún lado modelo divino, sino modelo humano. Por lo tanto, para resumir, hemos visto que la elección de nuestros hermanos católicos a través de los años de la historia ha tenido más de 10 diferentes formas de hacerse, por lo tanto no es la misma del Nuevo Testamento, nunca ha sido. Desde la supuesta sucesión de Lino recibiendo poderes sin ser apóstol, porque nunca se nombra apóstol. El único que escribe una epístola es Clemente unos años después y nunca se dice a sí mismo que es apóstol. Siempre era obispo de Roma. Y uno de los obispos, que había muchos. No había un único obispo hasta el siglo II, eso lo dice la historia. En Roma había muchísimos obispos en el siglo I. Un obispo era un párroco, era un cura, era un pastor de congregación. Es que ni siquiera era lo mismo que es ahora. O sea que esas formas diferentes está muy claro de que han cambiado desde el siglo I hasta ahora. Por lo tanto, no es la misma iglesia del siglo I con la iglesia actual.
la influencia de políticos, reyes y gobernantes, pues ha manipulado y tergiversado todo la voluntad divina que pudiera haber habido con la elección y sucesión. Y bueno, los ejércitos han mandado y gobernado. Y luego el modelo actual de votación pues no tiene nada que ver con el modelo bíblico. O sea que ni por historia ni por Biblia podemos decir que la forma de elección de nuestros hermanos católicos tenga ninguna razón de ser. Ni la historia la avala, ni la Biblia lo enseña de esa manera. Por lo tanto, con todo el cariño, les invito a reflexionar, y a pensar. Pueden creer lo que quieran, por supuesto, el dogma o la fe es una cosa, pero la historia y las pruebas bíblicas son otras, que son muy claras y contundentes. Y ya para finalizar, pues ¿cómo lo hace la Iglesia de Jesucristo? La Iglesia de Jesucristo se organiza por revelación a través de un profeta moderno. En 1830 se organiza la Iglesia formalmente y en 1835 se nombran los primeros 12 apóstoles de la Iglesia. Esos 12 apóstoles tenían un orden de llamamiento. A partir de ahí, todo cuando desaparecía un apóstol, en los primeros tiempos además algunos apostataron y se alejaron de la iglesia y fueron sustituidos por otro, o cuando moría un apóstol, pues tenía que ser sustituido por otro. ¿Y quién era el presidente de la iglesia? ¿Quién era el profeta? ¿Quién era el primado? Dijéramos, primus inter pares, el primero entre iguales. Pues el apóstol de más antigüedad. Entonces, cuando muere José Smith, ¿quién lo sucede? Brigham Young, que era el apóstol de más antigüedad. Cuando Brigham Young muere, ¿quién lo sucede? John Taylor, que era el apóstol de más antigüedad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando fallece un apóstol, se reúnen los apóstoles y bajo oración, ayuno y con la guía del Espíritu Santo se escoge un nuevo apóstol que viene a ser el último de la fila, por decirlo de alguna manera. Y así sucesivamente, sería una elección inversa. Entonces, nunca, cuando se elige un nuevo apóstol, va a haber dudas, porque ya sabemos quiénes son. Hay una línea sucesoria, hay un orden en el apostolado. Hoy tenemos al presidente Nelson, que tiene 100 años de edad, está muy mayorcito, en cualquier momento pues puede dejarnos. Y si hoy muriera el profeta Nelson, ¿quién sería el próximo profeta? Pues el elder Oaks, que es el siguiente, y después el elder Holland, y creo que después ya es el elder Usdorf y Bednar, me parece. Y ya teníamos el orden. Entonces no hay problema, no hay discrepancia, no hay disputa, no hay controversias. Porque cuando fallece un apóstol, se llama, el que se llama es el último. Si ese último sobrevive a todos los que están ahora, llegará a ser el presidente de la iglesia. Entonces, esa es la manera actual que la Iglesia de Jesucristo tiene. Es la forma inversa, pero que justamente soluciona todos los problemas, evita todas las discusiones y todas las discrepancias. No hay ninguna controversia en ningún momento. Por lo tanto, esa es la manera que el Señor en estos últimos días ha revelado que debe ser dirigida a su Iglesia, por medio de un grupo de apóstoles, y preside el de mayor antigüedad en su llamamiento. No el más viejo de edad, sino el de mayor antigüedad en el llamamiento al apostolado. Por lo tanto, terminan todas las controversias. Solo quiero terminar diciéndoles eso, invitarles a la reflexión, invitarles a pensar, a analizar, a estudiar la historia, a que repasen, a que vean. Si yo no me invento las cosas, no es mi opinión, es la opinión de la historia, son las pruebas históricas, y eso nos puede ayudar a tomar decisiones, a saber dónde estamos, qué creemos. Y como siempre les invito a venir a Cristo, a venir a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es la Iglesia restaurada, a preguntarle al Señor. No me crean a mí, no crean a nadie, crean solo al Señor. Y por medio del Espíritu Santo, como han sido elegidos verdaderamente los verdaderos discípulos y apóstoles de Cristo, por medio del Espíritu Santo, nosotros, cada uno de nosotros, podemos saber si estas cosas son verdaderas o no. Y el Espíritu Santo, que es nuestro consolador y nuestro revelador, será el que nos diga la verdadera voluntad del Padre hacia nosotros. Es mi testimonio y mi oración que les digo en el nombre de Jesucristo.